Bueno, continuando con nuestro libro de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, continuamos. Vamos a iniciar el capítulo 17. Empezaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían sido superiores a las dificultades. Ahora alguna de estas nacerá a cada paso. Yo no había aventurado aún una mirada en aquel insondable paso en que iba a abismarme. Había llegado el momento. Aún era hora de acometer la empresa o de retroceder ante ella. Pero me dio vergüenza una retirada estando delante del cazador. Hans aceptaba la aventura tan tranquilamente, con tanta indiferencia, cuidándose tan poco del peligro, que me sonrojé a la idea de ser cobarde en presencia de un hombre tan valiente. Solo hubiera acumulado la serie de grandes argumentos, pero delante del guía callé. Uno de mis recuerdos voló hacia mi encantadora virlandesa y me acerqué a la chimenea central. Ya he dicho que mide 100 pies de diámetro o 300 pies de circunferencia. Me incliné encima de una roca casi vencida y miré. Se me erizaron los cabellos. Se apoderó de mi ser el sentimiento del vacío. Sentí que me faltaba el centro de gravedad y que el vértigo invadía como una embriaguez mi cabeza. No hay nada más capital que la atracción del abismo. Iba a caer. Una mano me sostuvo, la de Hans. Estaba visto que no había tomado bastantes lecciones de abismo en la Freisler Kirche de Copenhague. Con todo, por poco que fuese lo que había fijado mis miradas en aquel pozo, me había dado cuenta de su conformación. Sus paredes, cortadas a pico, presentaban numerosas escabrosidades y ángulos salientes que debían facilitar el descenso. Había escalera, pero era una escalera sin baranda. Una cuerda atada al borde del abismo habría bastado para sostenernos, pero ¿cómo desatarla al llegar a su extremidad inferior? Para allanar esta dificultad, mi tío ideó un medio muy sencillo. Desenrolló una cuerda del grueso de 1 pulgada y de 400 pies de longitud. Dejó correr de ella la mitad y la pasó alrededor de un gran pedazo de lava que sobresaltía, y soltó la otra mitad, dejándola caer por la chimenea. Entonces, uno tras otro, podíamos bajar, reuniendo en las manos las dos mitades de la cuerda que no podía desensartarse. Y al llegar a 200 pies de profundidad, nada había más hacerlo que traerse toda la cuerda, soltando un cabo y tirando el otro. Después se repetiría la misma operación hasta el infinito. Ahora, dijo mi tío, después de haber terminado los preparativos, ocupémonos de los equipajes. Vamos a dividirlos en 3 paquetes y cada uno de nosotros cargará con uno de ellos, atándoselo sólidamente a la espalda. Entiéndase que me refiero solo a los objetos frágiles. Era evidente que el audaz profesor no nos comprendía en esta última categoría.
Hans añadió: va a encargarse de las herramientas y de una parte de las municiones de boca. De otra parte de estas y además de las armas te encargarás tú, Axel. Y yo tomo por mi cuenta los víveres restantes y los instrumentos delicados. Pero, dije yo, ¿y los vestidos y esa balumba de cuerdas y de escalas? Todo eso bajará solo. ¿Cómo? Vas a verlo. Mi tío, aficionado a los grandes medios, los empleaba sin vacilar. Hans, por orden suya, reunió en un solo fardo los objetos no quebradizos y sólidamente atados los dejó rodar hasta el fondo del precipicio. Se oyó el sonoro mugido que produce la dislocación de las capas de aire. Mi tío, inclinando sobre el abismo, siguió con una mirada satisfecha la marcha de sus equipajes y no se puso derecho hasta que los hubo perdido de vista. Bueno, dijo, ahora nosotros. Dejo a todos los hombres de buena fe que digan si es posible oír sin estremecerse semejantes palabras. El profesor ató a su espalda el paquete de los instrumentos. Hans ató a la suya el de las herramientas y yo a la mía el de las armas. El descenso se hizo en el orden siguiente: Hans, mi tío y yo. Se fue llevando a cabo en medio de un profundo silencio, únicamente interrumpido por los pedruscos que se hundían en el abismo. Yo me deslizaba, si así puede decirse, agarrando frenéticamente la doble cuerda con una mano y apuntalándome con la otra por medio de mi bastón con punta de hierro. Una sola idea me dominaba. Temía que me llegase a faltar el punto de apoyo. La cuerda me parecía muy floja para resistir el peso de 3 personas. La trataba con todo el mimo posible, haciendo milagros de equilibrio al afirmarme en todos los puntos salientes que mi pie procuraba coger como si fuese una mano. Cuando algunos de aquellos escalones cedían al peso de Hans, éste decía con voz tranquila: Give at. Atención, repetía mi tío. Después de media hora de estar bajando, habíamos llegado a la superficie de una roca fuertemente engastada en la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos. El otro subió y, después de haber pasado por encima del peñasco superior que acababa de ejercer las funciones de garrucha, volvió a caer raspando las piedras y lavas salientes que formaban una especie de lluvia, o mejor dicho, de granizo muy peligroso. Inclinándome desde nuestra estrecha meseta o descansillo, noté que el fondo del agujero aún era invisible. Volvió a empezar la maniobra de la cuerda y media hora después habíamos ganado una nueva profundidad de 200 pies. No sé si el más rabioso geólogo, durante un descenso semejante, hubiera pensado en estudiar la naturaleza de los terrenos que le rodeaban. Lo que a mí me importaba, maldita de Dios, lo que es, a mí me importaba, maldita de Dios la cosa, que fuesen pliocenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurássicos,
triásicos, permianos, carboníferos, devónicos, silúricos o primitivos, me era de todo punto indiferente. Pero el profesor hizo sin duda sus observaciones o tomó algunas notas, pues en uno de los saltos me dijo: cuanto más avanzamos, tanto mayor es mi confianza. La disposición de estos terrenos volcánicos confirman de una manera absoluta la teoría de Davy. Nos hallamos en pleno terreno primario en el que se ha producido la operación química de los metales inflamados al contacto del aire y del agua. Rechazo terminantemente el sistema de un calor central. Nosotros lo hemos de ver. El tiempo doy por testigo. Siempre la misma conclusión. Se comprende que yo no estaría de humor para discutir, pero, como dice el refrán, quien calla, otorga. Se dio la callada por respuesta. Se tomó mi silencio por un asentimiento y el descenso empezó de nuevo. Al cabo de 3 horas, no atisbaba aún el fondo de la chimenea. Cuando levanté la cabeza, percibí su abertura, que disminuía sensiblemente. Sus paredes, a consecuencia de su ligera inclinación, tendían a aproximarse. Poco a poco las tinieblas se iban condensando. Sin embargo, seguíamos descendiendo. Me parecía que las piedras desprendidas de las paredes, al ser devoradas por el abismo, producían una repercusión más opaca y llegaban antes al fondo. Como ya había cuidado de anotar exactamente nuestras maniobras de cuerda, pude darme exacta cuenta de la profundidad alcanzada y del tiempo transcurrido. Habíamos entonces repetido 14 veces la maniobra, la cual cada vez duraba media hora, sin contar 14 cuartos de hora de descanso, o sea, 3 horas y media, total 10 horas y media. Habíamos partido a la 1 y en aquel momento debían ser las 11. En cuanto a la profundidad a que habíamos llegado, las 14 maniobras de una cuerda de 200 pies daban 2.800 pies. En aquel momento se oyó la voz de Hans. «Alto», dijo. Yo me detuve de pronto en el momento de ir mis pies a tropezar con la cabeza de mi tío. «Hemos llegado», dijo éste. «¿Dónde?», pregunté yo, deslizándome hacia él. «Al fondo de la chimenea». «¿No hay, pues, otra salida?». «Sí, una especie de corredor que entreveo y que oblicua hacia la derecha. Mañana lo veremos. Ahora a cenar y después a dormir». La oscuridad no era aún completa. Se abrió el saco de las provisiones, cenamos y nos acostamos como pudimos en un lecho de piedras y lava. Y cuando, tendido de espaldas, abrí los ojos, percibí un punto brillante en la extremidad de aquel tubo que tenía 3.000 pies de longitud y se transformaba en un gigantesco anteojo de larga vista. Aquel punto luminoso era una estrella sin centello alguno que, según mis cálculos, debía ser la beta de la Osa Menor.
Después me dormí profundamente. Capítulo 18. A las 8 de la mañana, un rayo de luz vino a despertarnos. Las 1000 facetas de lava de las paredes lo recogían al paso y lo desmenuzaban como una lluvia de centellas. Aquella claridad era suficiente para distinguir los objetos. ¿Qué te parece, Axel?, exclamó mi tío restregándose las manos. ¿Has pasado en toda tu vida una noche más pacífica en nuestra casa de Konigstrasse? Aquí no hay ruido de carreteras, gritos de vendedores ambulantes, ni vociferaciones de barqueros. Sin duda, en el fondo de este pozo estamos muy tranquilos, pero esta misma calma tiene algo de aterrador. Muchacho, exclamó mi tío, si te asustas ya, ¿qué será más adelante? Aún no hemos penetrado una pulgada en las entrañas de la tierra. ¿Qué queréis decir? Quiero decir que aún no hemos alcanzado más que el suelo de la isla. Este largo tubo vertical que conduce al cráter del Sneffels se tiene a poca diferencia del nivel del mar. ¿Estáis seguro de ello? Muy seguro. Consulta el barómetro. Efectivamente, el mercurio que a medida que nosotros bajábamos fue subiendo poco a poco en el instrumento. Se había detenido a 29 pulgadas. Ya lo ves, repuso el doctor, aún no tenemos más que la presión de una atmósfera y estoy aguardando con ansia el momento de reemplazar el barómetro por el manómetro. El barómetro, en efecto, iba a ser inútil desde el momento en que el peso del aire excediese a su presión, calculada al nivel del océano. Pero, dije yo, no es de temer que sea muy penosa una presión siempre en aumento. No, bajaremos lentamente y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. Los aeronautas, elevándose sobre las capas superiores, acaban por carecer de aire y nosotros tendremos tal vez demasiado. Lo prefiero. No perdamos un instante. ¿Dónde está el paquete que nos ha precedido en el interior de la montaña? Me acordé entonces de que la víspera por la tarde lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, el cual, después de haber mirado atentamente con sus ojos de cazador, respondió: Der Hupe, allá arriba. En efecto, el paquete había quedado enganchado a una prominencia de roca, a 100 pies encima de nuestra cabeza. Inmediatamente el ágil irlandés se encaramó como un gato y a los pocos minutos el paquete estaba con nosotros. Ahora, dijo mi tío, almorcemos, pero almorcemos fuerte, como corresponde a gentes que pueden verse obligadas a correr mucho. Rociamos la galleta y la carne con unos cuantos tragos de agua mezcladas con neblina. Después del almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un libro de memorias
destinado a sus observaciones. Tomó sucesivamente varios instrumentos y apuntó los siguientes datos. Lunes 1 de julio. Cronómetro. 8 horas 17 minutos de la mañana. Barómetro. 27 pulgadas 7L. Termómetro. 6 grados. Dirección. ESE. Esta última observación se aplicaba a la galería oscura y fue indicada por la brújula. Ahora, Axel, exclamó el profesor con voz entusiasta, vamos a hundirnos verdaderamente en las entrañas del globo. He aquí, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje. Sin decir más, mi tío cogió con una mano el aparato de Rukh-Morkov que llevaba colgado el cuello. Con la otra puso la corriente eléctrica en comunicación con la serpentina de la linterna, y una luz bastante viva disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que funcionó también. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitía ir creando durante mucho tiempo un día artificial, aún en medio de los gases más inflamables. En marcha, ordenó mi tío. Cada cual cogió su fardo. Hans se encargó de empujar hacia adelante el paquete de cuerdas y vestidos, y entramos en la galería, formando yo la retaguardia. En el momento de abismarme en aquel oscuro corredor, levanté la cabeza y por última vez en el campo del inmenso tubo percibí aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver. La lava, en la última erupción de 1229, se había abierto paso a lo largo de aquel túnel. Tapizaba el interior con una especie de barniz espeso y brillante, en que se reflejaba la luz eléctrica centuplicando su intensidad. Toda la dificultad del camino consistía en procurar no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente que tenía 45 grados de inclinación. Afortunadamente, algunas corrosiones y abolladuras servían de peldaños, y no teníamos que hacer más que dejar bajar por su propio peso nuestros equipajes, sujetándolos con una larga cuerda. Pero lo que bajo nuestros pies era escalón, en las demás paredes se hacía estalacita. La lava porosa en algunos puntos presentaba flictenas redondeadas y cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos en la bóveda como arañas. Parecía que se encendían a nuestro paso. Hubiérase dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir a los huéspedes de la tierra. Magnífico, exclamé yo involuntariamente. ¡Qué espectáculo, tío! ¿No admiráis esos matices de la lava que pasan de rojo oscuro al deslumbrador amarillo por degradaciones insensibles? Y estos cristales que se nos aparecen como globos luminosos. Te vas convenciendo, Axel, respondió mi tío. Esto te parece espléndido, muchacho. Mayores cosas has de ver, así lo espero. Andemos, andemos. Mejor hubiera dicho, resbalemos, porque no hacíamos más que dejarnos caer
por nuestro propio peso por pendientes inclinadas. Aquello era el Facilis Descensus Averni de Virgilio. La brújula que yo consultaba con frecuencia indicaba la dirección del sudeste, con un rigor imperturbable. Aquella senda de lava no se torcía de un lado ni a otro. Tenía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que confirmaba la verdad de las teorías de Davy, y más de una vez consulté el termómetro con asombro. Después de 2 horas de marcha, no señalaba aún más aún más que 10 grados, es decir, un aumento de 4 grados, lo que me autorizaba para pensar que nuestro descenso era más horizontal que vertical. En cuanto a conocer exactamente la profundidad alcanzada, nada había sido más fácil. El profesor medía exactamente los ángulos de desviación e inclinación del camino, pero guardaba para sí el resultado de sus observaciones. Por la tarde, a cosa de las 8, dio la señal de alto. Colgamos las lámparas de algunas puntas salientes de lava. Estábamos en una especie de caverna en que no faltaba el aire. Al contrario, algunas bocanadas llegaban hasta nosotros. ¿Qué las producía? ¿A qué agitación atmosférica se podía atribuir su origen? He aquí una cuestión que no traté de resolver en aquel momento. El hambre y la fatiga me incapacitaban para raciocinar. Un descenso de 7 horas seguidas no se verifica sin un gran despilfarro de fuerzas. Estaba extenuado. Oí con placer la palabra alto. Hans puso algunas provisiones encima de un pedazo de lava y comimos todos con buen apetito. Sin embargo, me inquietaba una idea. Nuestra reserva de agua estaba medio consumida. Mi tío contaba con rehacer la aguada en los manantiales subterráneos, pero hasta entonces no había aparecido manantial alguno. No pude abstenerme de llamar su atención sobre el particular. ¿Te sorprende esta falta de manantiales?, dijo. ¿Sorprenderme? No, pero me inquieta. No tenemos agua más que para 5 días. Tranquilízate, Axel. Te respondo de que encontraremos agua y más de la que queramos. ¿Cuándo? Cuando hayamos salido de esta costra de lava. ¿Cómo quieres que de estas paredes broten manantiales? ¿Pero acaso esta costra llegue a grandes profundidades? Me parece que no hemos avanzado mucho verticalmente. ¿Por qué supones eso? Porque si hubiésemos penetrado mucho en el interior de la corteza terrestre, el calor sería más fuerte. Según tu sistema, respondió mi tío. ¿Qué indica el termómetro? 15 grados apenas, lo que
es solo un aumento de 9 grados desde nuestra partida. Y bien, ¿qué deduces? He aquí mi conclusión. Según las observaciones más exactas, el aumento de la temperatura en el interior del globo es de 1 grado por cada 100 pies. Si bien ciertas condiciones locales pueden modificar esta cifra, así es que en Yakutsk, en Siberia, se ha notado que aumentaba 1 grado por cada 39 pies. Esta diferencia depende evidentemente de la conductividad de las rocas. Añadiré también que en las inmediaciones de estos cráteres apagados y atravesando el Neis, se ha notado que la elevación de la temperatura es solo 1 grado por cada 25 pies. Adoptaremos pues esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula cuanto quieras, muchacho. Nada más fácil, dije, yo disponiendo mis cifras en mi libro de memorias. 9 veces 125 pies dan 1000, 125 pies de profundidad. Exactamente. Pues bien, según mis observaciones, hemos llegado a 10,000 pies bajo el nivel del mar. ¿Es posible? Sí. O los números no son números. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos ya excedido en 6,000 pies las mayores profundidades alcanzadas por el hombre, tales como las minas de Kisval en el Tirol y las de Udmers en Bohemia. La temperatura, que en aquel punto debería haber sido de 81 grados, era apenas de 15 grados, lo que daba mucho que reflexionar. Capítulo 19. Al día siguiente, martes 30 de junio, a las 6, emprendimos de nuevo nuestro descenso. Seguimos la galería de lava, pedadera cuesta natural, suave como esos planos inclinados que reemplazan la escalera en algunas casas antiguas. Así anduvimos hasta las 12:17, instante preciso en que alcanzamos a Hans, que acababa de detenerse. ¡Ah!, exclamó mi tío, hemos llegado al fondo de la chimenea. Miré alrededor. Nos hallábamos en el centro de una encrucijada en que terminaban 2 caminos, ambos sombríos y estrechos. ¿Cuál convenía tomar? Difícil era resolverlo. Sin embargo, mi tío no quiso ostentar ninguna vacilación delante de mí y del guía, y dio la preferencia al túnel del este, en el cual nos hundimos los 3 inmediatamente. Además, todas las vacilaciones delante de aquel doble camino se había prolongado indefinidamente, porque ningún indicio podía determinar la elección de uno u otro, y era preciso confiar completamente al azar. La pendiente de aquella nueva galería era poco sensible y su sección muy desigual. Algunas veces se desarrollaba delante de nuestros pasos una sucesión de arcos como las segundas naves de una catedral gótica. Ahí los artistas de la Edad Media
habrían podido estudiar todas las formas de aquella arquitectura religiosa que tiene por generatriz la ojiva. Una milla más adelante, nuestra cabeza se agachaba bajo las bóvedas de estilo romano y gruesos pilares embutidos en la pared se doblaban bajo el peso de los arcos. En ciertos puntos, esta disposición era sustituida por bajas construcciones que se asemejaban a las de los castores, y nosotros nos deslizábamos arrastrándonos por estrechos alcantarillas a manera de tripas. El calor se mantenía a un grado tolerable. Pensaba involuntariamente en su intensidad, cuando las lavas vomitadas por el Nefels se precipitaban por aquella senda a la sazón tan tranquila. Asaltaban mi imaginación los torrentes de fuego rechazados por los ángulos de la galería y la acumulación de los vapores condensados en aquel estrecho medio. Con tal, decía para mí, de que el viejo volcán no le dé algún capricho intempestivo. No comunicaba estas reflexiones a mi tío Lindenbrock, no las hubiera comprendido. Su único pensamiento era ir adelante. Andaba, se deslizaba y hasta se precipitaba con una convicción que causaba maravilla. A las 6 de la tarde, después de un paso algo penoso, habíamos ganado 2 leguas hacia el sur, pero ni siquiera un cuarto de milla de profundidad. Mi tío dio la señal de descanso. Comimos sin hablar mucho y nos dormimos reflexionando menos. Nuestras disposiciones para pasar la noche eran muy sencillas. Una manta de viaje en que nos envolvíamos componía toda la cama con todos los accesorios. No teníamos que temer ni frío ni visitas inoportunas. Los viajeros que penetran en medio de los desiertos de África, en el seno de los bosques vírgenes del Nuevo Mundo, se ven obligados durante el sueño a poner a uno de ellos de vigilante. Pero donde estábamos nosotros, la soledad era absoluta y la seguridad completa. No eran de temer malhechores, razas salvajes ni de fieras. Nos despertamos al día siguiente por la mañana, ágiles y repuestos. Emprendimos de nuevo la caminata. Seguíamos lo mismo que el día anterior, una senda de lava que atravesaba terrenos de reconocimiento imposible. El túnel, en lugar de hundirse en las entrañas del globo, tendía a hacerse horizontal, hasta creí notar que subía hacia la superficie de la tierra, volviéndose tan evidente esta disposición a cosa de las 10 de la mañana y por consiguiente tan penosa que tuvimos que moderar el paso. ¿Y bien, Axel?, dijo con impaciencia el profesor. No puedo más, respondí. ¿Cómo? Después de 3 horas de paseo por un camino tan fácil. No digo que no sea fácil, pero cansa mucho. ¿Cómo? Cuando no hacemos más que bajar. Permitidme que os diga que subimos. Subimos, repitió mi tío encogiéndose de hombros. Sin duda, hace media hora que se han modificado las pendientes y como sigamos así algún rato, volveremos a la tierra de Islandia. El profesor
meneó la cabeza como el que no quiere dejarse convencer. Procuré seguir la conversación. No me respondió y dio la señal de marcha. Su silencio no era más que el mal humor reconcentrado. Con todo, yo había vuelto a cargar con mi fardo valerosamente y seguí con rapidez a Hans, que precedía a mi tío. Tenía mucho empeño en no ensanchar la distancia que él me separaba. Mi gran preocupación era no perder de vista a mis compañeros. Me estremecía a la sola idea de extraviarme en las profundidades de aquel laberinto. Además, si bien el camino ascendente era más penoso, me consolaba pensando que me conducía a la superficie de la tierra. Era una esperanza. Cada paso lo confirmaba y me regocijaba con la idea de volver a ver a mi encantadora Graubén. Al mediodía tomaron otro aspecto las paredes de la galería. Me lo hizo notar la debilitación de la luz eléctrica reflejada en las paredes. Al revestimiento de lava sucedía la roca viva. La base se componía de capas inclinadas y con frecuencia dispuestas verticalmente. Nos hallábamos en plena época de transición, en pleno período silúrico, así llamado porque los terrenos de este período son muy extensos en Inglaterra, en las comarcas habitadas en otro tiempo por la tribu céltica de los siluros. Es evidente, dije, que los sedimentos de las aguas han formado estos esquistos, calizas y asperones. Volvemos la espalda a la masa granítica. Nos parecemos a unos hamburgueses que para ir a Lübeck tomasen el camino de Hannover. Mejor hubiera hecho reservándome mis observaciones, pero mi temperamento de geólogo prevaleció sobre la prudencia y mi tío oyó mis exclamaciones. ¿Qué tienes?, me preguntó. Ahí lo tenéis, le respondí, mostrándole toda aquella sucesión de piedras areniscas y calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos. ¿Y qué? Hemos llegado al período en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales. ¿Lo crees? Pero mirad, examinad, observad. Obligué al profesor a pasear su lámpara por las paredes de la galería. Esperaba que prorrumpiese en alguna exclamación, pero no dijo una palabra y prosiguió su camino. Me había o no comprendido. No quería, por amor propio de tío o de sabio, convenir conmigo en que se había equivocado, siguiendo el túnel del este, o estaba empeñado en reconocer aquel paso subterráneo hasta su último extremo. Era evidente que habíamos abandonado el camino de las lavas y que el que seguíamos no podía llevarnos al foco de Nefels, pero no daba tal vez demasiada importancia a aquella modificación de los terrenos. No me engañaba a mí mismo. Atravesábamos realmente las capas de rocas que se sobreponen a las masas
graníticas. He aquí lo que yo a mí mismo me preguntaba. Si estoy en lo justo, añadía, hallaré algunos detritos de plantas primitiva y fuerza será rendirse a la evidencia. Busquemos. No había aún dado 100 pasos cuando se ofrecieron a mi vista pruebas incontestables. Era lógico que así sucediese, porque en la época silúrica los mares encerraban más de 1500 especies vegetales o animales. Mis pies, avesados al duro suelo de las lavas, pisaron de pronto un polvo formado de plantas y de conchas. En las paredes se veía distintamente huellas de fucos y de licopodios. El profesor Lindenbrock no podía equivocarse, pero en mi concepto hacía la vista gorda y pasaba de largo, siguiendo imperturbablemente su camino. Era una terquedad la suya que excedía todos los límites. Yo no podía ya contenerme. Cogí un caparazón bien conservado que había pertenecido a un animal análogo a la actual corredera. Le mostré a mi tío. Mirad, le dije. ¿Y qué? Respondió él desdeñosamente. Es el caparazón de un crustáceo, perteneciente al orden ya extinguido de los trilobites, ni más ni menos. Pero no deducís nada de su presencia. Lo que deduces tú perfectamente. Hemos abandonado la roca de granito y el camino de las lavas. Es posible que yo me haya equivocado, pero no me convenceré de mi error hasta que haya llegado al extremo de esta galería. Harías bien, tío, en proceder así, y aprobaría vuestra conducta si no tuviésemos que temer un peligro cada vez más inminente. ¿Cuál? La falta de agua. Nos pondremos a media ración, Axel. Capítulo 20. En efecto, era preciso escatimar el agua. La que teníamos no podía durar más de 3 días. Lo reconocí por la noche a la hora de cenar, y la expectativa era muy triste, pues no había esperanza de encontrar manantial alguno en aquellos terrenos de la época de transición. Durante todo el día siguiente, la galería desplegó delante de nosotros sus interminables arcadas. Andábamos sin decir una palabra. El mutismo de Hans se nos había contagiado. El camino no subía, al menos de una manera sensible, y hasta algunas veces parecía que andábamos cuesta abajo. Pero esta tendencia del camino no podía tranquilizar a mi tío, porque era poco pronunciada, y además la naturaleza de las capas no se modificaba, y el período de transición se iba acentuando incesantemente. La luz eléctrica hacía centellear espléndidamente los esquistos, las calizas y los antiguos asperones rojos de las paredes. Hubiérase podido creer que nos hallábamos en una zanja,
abierta en medio del Devonshire, a que daban su nombre los terrenos de esta clase. Muestras de magníficos mármoles tapizaban las paredes, presentándose algunos de color de ágata con un matiz ceniciento, surcados de venas blancas, caprichosamente ramificados, y otros de color encarnado o amarillo, con manchas rojizas. Más adelante aparecieron jaspes de colores sombríos, que hacían resaltar los más vivos matices de la caliza. Aquellos mármoles ofrecían, en su mayor parte, huellas de animales primitivos. Desde el día anterior, la creación había progresado de una manera considerable evidente. En lugar de trilobites rudimentarios, distinguía restos de un orden más perfecto, entre otros peces ganoides y esos sauropoterios en los que la perspicacia de los paleontólogos ha descubierto las primeras formas del reptil. Los mares devónicos estaban habitados por un gran número de animales de esta especie, y los depositaron en las rocas de nueva formación. Era evidente que nos encontrábamos en la escala de la vida animal, de la que ocupa el hombre el último peldaño, pero no parecía que el doctor Lindenbrock fijase en esto la atención. Mi tío esperaba dos cosas: o un pozo vertical que se abriese a sus pies y le permitiese seguir bajando, o un obstáculo que le impidiese proseguir aquella senda. Pero llegó la noche sin que se hubiera realizado su esperanza, en uno o en otro sentido. El viernes, después de una noche en que empezó a atormentarme la sed, nos hundimos de nuevo en las revueltas de la galería. Después de 10 horas de marcha, noté que en las paredes disminuía considerablemente la reverberación de nuestras lámparas. El mármol, el esquisto, la caliza y el asperón cedían su puesto a un revistamiento sombrío y mate. Llegamos a un punto en que el túnel se hacía más angosto, y yo me apoyé con la mano en su pared izquierda. Cuando la aparté, estaba enteramente negra. Miré con más atención. Estábamos en una mina de carbón de piedra. «¿Una mina de carbón?», exclamé. «Una mina sin mineros», respondió mi tío. «¿Quién sabe?». «Lo sé yo», replicó el profesor con cierto desenfado. «Estoy seguro de que esta galería abierta entre estas capas de carbón de piedra no es obra de hombres, es obra de la naturaleza. Pero séalo o no, me importa poco. Ya es hora de cenar. Cenemos». Hans preparó algunos alimentos. Yo cené muy poco y bebí la escasa cantidad de agua que me tocaba. La calabaza del guía, llena solamente hasta la mitad, era lo único que quedaba para apagar la sed de 3 hombres. Después de cenar, mis 2 compañeros se echaron envueltos en sus mantas y hallaron en el sueño un remedio a sus fatigas. Yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. El sábado a las 6 proseguimos nuestra peregrinación subterránea. A los 20 minutos llegamos a una vasta excavación, y yo reconocí entonces que la mano del hombre no había abierto aquella mina, puesto que las bóvedas no estaban apuntaladas y solo se sostenían por un milagro de equilibrio. Aquella especie de caverna no tenía menos de
100 pies de ancho, ni menos de 150 de elevación. El terreno había sido violentamente separado por una conmoción subterránea. Cediendo a un empuje poderoso, se había dislocado y quedó aquella espaciosa excavación en la que penetraban por primera vez algunos habitantes de la tierra. En aquellas sombrías paredes estaba escrita toda la historia del período huyero, cuyas diversas fases podía fácilmente seguir un geólogo. Los lechos de carbón estaban separados por estratificaciones de asperón o de arcilla compacta y como aplastados por las capas superiores. En aquella edad del mundo que precedió a la era secundaria, la tierra se cubrió de inmensas vegetaciones, debidas a la doble acción de un calor tropical y de una humedad persistente. Una atmósfera de vapores envolvía el globo por todas partes, privándole de los rayos del sol. Sostúvose que lo mismo que no procedía del sol la elevación de las temperaturas. A la sazón, el astro del día no estaba tal vez en disposición aún de desempeñar su brillante papel. Los climas no existían aún, y en la superficie entera del globo predominaba un calor tórrido, que era igual en el ecuador y en los polos, de donde procedía del interior del planeta. A pesar de las teorías del profesor Lindenbrock, un fuego violento se hallaba latente en las entrañas del esferoide, haciéndose sentir su acción hasta en las últimas capas de la corteza terrestre. Las plantas, privadas de los beneficios efluvios del sol, no daban flores ni perfume, pero sus raíces tomaban una vida fuerte en los terrenos ardientes de los primeros días. Habían poco árboles, pero abundaban las plantas herbáceas, inmensos céspedes, brezos, licopodios, sagitarias, asteriofilitas, familias actualmente raras, cuyas especies se contaban entonces por millares. A esa exuberante vegetación debe la hulla precisamente su origen. La corteza aún elástica del globo cedió a los movimientos de la masa líquida que la cubría, produciéndose numerosas grietas y hendiduras. Las plantas, arrastradas debajo de las aguas, formaron poco a poco acumulaciones considerables. Entonces intervino la acción de la química natural. En el fondo de los mares, los detritos vegetales se convirtieron primero en turba y después, gracias a la influencia de los gases y bajo el fuego de la fermentación, sufrieron una mineralización completa. Así se formaron estas inmensas capas de carbón, que un consumo excesivo agotará. Sin embargo, en menos de 3 siglos, si los pueblos industriales no moderan su ansia de despilfarro. Estas reflexiones asaltaban mi mente, mientras consideraba las riquezas huyeras acumuladas en aquel subterráneo desconocido, donde probablemente no serán nunca descubiertas. Su explotación exigiría sacrificios demasiado considerables. ¿Y qué necesidad hay de ellas cuando la hulla en muchas comarcas se encuentra aún en la superficie de la tierra? Tal como yo las veía, aquellas capas seguirían intactas hasta la última hora del mundo. Seguíamos caminando, y yo era el único de los expedicionarios que
olvidaba las molestias del camino, distraído con mis consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo lo que era cuando pasábamos entre lavas y esquistos, pero había afectado mi pituitaria un olor muy subido de protocarburo de hidrógeno. Reconocí desde luego en aquella galería la presencia de una notable cantidad de ese fluido peligroso, a que los mineros de ciertas comarcas dan el nombre de grisú, y cuya explosión ha causado con mucha frecuencia espantosas catástrofes. Estábamos afortunadamente alumbrados por ingeniosos aparatos de Ruhmkorff. Si hubiésemos explotado imprudentemente la galería, una explosión terrible hubiera acabado con nuestro viaje y con los viajeros. La excursión de la mina duró toda la noche. Mi tío podía apenas reprimir la impaciencia que le causaba la horizontalidad del camino. Las tinieblas profundas a 20 pasos de distancia de nuestras lámparas impedían apreciar la longitud de la galería, y yo empezaba ya a creerla interminable, cuando de repente, a las 6, se nos presentó un murallón impenetrable, ni a derecha ni a izquierda, ni arriba ni abajo, había ningún paso. Habíamos llegado al fondo de un saco, de un intestino ciego, de un callejón sin salida. Tanto mejor, exclamó mi tío. Ahora sé al menos a qué atenerme. No estamos en el camino del Canusemán y no nos queda más arbitrio que retroceder y desandar una buena parte de lo andado. Tomemos una noche de descanso y antes de 3 días llegaremos al punto en que las dos galerías se bifurcan. Sí, dije yo, si fuerza tenemos para tanto. ¿Y por qué? Porque mañana careceremos absolutamente de agua y careceremos también de valor, dijo el profesor mirándome severamente. No me atreví a responderle. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.